Para este día lunes tenemos un tema definitivamente fascinante: redención costosa, perdón generoso. Y vamos a explorar algunos versículos de la epístola de los Efesios, esta carta que el apóstol Pablo escribió para que nosotros hoy comprendamos o comencemos a comprender cuánta riqueza Dios ha puesto a nuestra disposición, esas riquezas espirituales de las que ya nuestro pastor Denis Perla el día de ayer comenzaba a introducirnos en esta exploración del texto sagrado. Por eso vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de explorar tu palabra, de aprender de tu palabra, y suplicamos, por favor, ayúdanos, oh Dios, y que tu gracia y tu amor nos asista mientras comprendemos tu grande misericordia con nosotros. Pues oramos en Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, usted ya dejaba algunos comentarios sobre los textos que habíamos estado estudiando, sobre esos textos primeros que llegamos hasta el verso 6. Pero ahora vamos a ir al verso 7 y 8, que de hecho este trimestre vamos a tener la oportunidad de ir bastante despacio en el texto sagrado. Amén. Y dice Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos prodigó con abundancia en toda sabiduría e inteligencia. Y, pastor, ahora vienen algunas preguntas, quizá porque nosotros seguramente estamos habituados a escuchar términos como redención, pero ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo y cómo lo comprendieron los primeros cristianos que recibieron esta carta y qué implicaciones tiene para nosotros? Bueno, creo que aquí vale la pena que aclaremos que todo esto está dado en el contexto humano. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: mira, si hablo las cosas de la tierra y no las entiendes, ¿qué pasaría si te hablara de las celestiales? Entonces todo el vocabulario que usamos, que se usa en la Biblia para salvación, está dado para que nosotros como seres humanos lo entendamos. Y entonces si estudiamos un poco y nos situamos en el ambiente en el que estos textos originalmente fueron escritos, ahí nos vamos a dar cuenta de algo. Por ejemplo, para los conceptos de salvación en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento hay decenas de imágenes, y de seguro nosotros ya las hemos escuchado y las hemos usado. Por ejemplo, redención es una de ellas, pero sí. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra venía del ambiente del mercado de esclavos, donde alguien llegaba y pagaba el precio por un esclavo, y entonces ese esclavo era comprado, pero no para servir como esclavo, sino simplemente para que fuera libre. Para que fuera libre. Hay muchas historias bonitas de esas, que no sé cuánto se sabe la fuente de esas historias, pero son muy bonitas, de algún esclavo que era ingobernable, no quería trabajar, y de repente alguien lo compra y le dice: mira, te he comprado no para que trabajes para mí, sino para que te vayas y seas libre. Y el esclavo, de agradecimiento, dice: ¿sabe qué? Yo me quedo trabajando con usted. Hay muchas de esas historias, realmente son muy bonitas, pero allí tenemos esa palabra. Tenemos otra palabra, la palabra justificación, sí. Una de las palabras complejas y bonitas a la vez. Nos viene del ambiente legal, ¿Por qué? Porque tenía que ver con la ley, poner a alguien en un estatus correcto. Palabras que vienen también del ambiente familiar. Ayer mencionamos una, adopción. Sí. Tenemos reconciliación, es otra palabra. También todas esas palabras, cada una de ellas nos hablan de un matiz de la salvación, porque la salvación es algo tan grande, tan complejo, que apenas lo estamos entendiendo y tomará toda la eternidad. Sin embargo, lo que podemos comprender ahora es importante que lo comprendamos de la manera correcta. Y eso me lleva a una pregunta, pastor, porque hablando de eso del ambiente del esclavo,
obviamente en el mercado se pagaba con objetos, oro, plata, pero el texto aquí nos dice que fuimos redimidos por su sangre. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque nosotros sabemos del sacrificio de Cristo, hablamos del sacrificio de Cristo, pero entonces, al unirlo con el concepto de la redención, ¿qué deberíamos estar viendo acá nosotros? Bueno, para mí esto es extraordinario porque siempre que el apóstol habla de que hay redención, lo une a la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue toda la vida de Jesús. Voy a mencionar una palabra más, la palabra expiación. La palabra expiación engloba todas estas palabras que yo he mencionado anteriormente, y sé que la vida de Cristo total es una expiación por el ser humano. A veces nosotros vemos solo el aspecto de la cruz, sí, pero desde que Él vino como un bebé y se humilló, desde que dejó el cielo, aún su obra que Él está haciendo en este momento, y todo esto no va a tener efecto en nosotros si no hay sustitución. O sea, si yo no reconozco que soy yo quien debía pagar la penalidad del pecado, pero que alguien lo ha hecho en mi lugar. Así que quiero decirles que cuando la Biblia dice somos redimidos, somos rescatados, hay solo una persona quien cumple toda la expiación, y es la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, pastor, una pregunta que se destaca aquí, bueno, se destaca una respuesta acá, y conversando fuera de micrófono de la grabación, usted me decía, es un tema bastante amplio, pero quizás me gustaría solamente que nos ayudara a tener claridad sobre esto. Cuando hablamos de que se paga una redención, no deberíamos pensar que Jesús está pagándole algo al diablo, por ejemplo. Pero ¿por qué no deberíamos pensar eso cuando a algunas personas parece que tienen esa idea? Y de hecho en la lección se nos cuenta que es una idea medieval de que pareciera como que si Jesús vino a pagar un rescate a el diablo. Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Bueno, realmente yo creo que es una idea que ha prevaleció por más de 1000 años y todavía de alguna manera está en el ambiente. Sabe que esto viene desde los padres de la iglesia. Por ejemplo, uno puede ver lo que Orígenes creía con respecto a la expiación, a todo este tema que estamos tratando. Ellos tenían esa idea, pero vino alguien más todavía. Recuerdo, bueno, uno de los nombres, Gregorio de Niza. Él vino y dijo, ¿saben qué? Como Jesús era hombre, pero detrás estaba Dios. Ese fue como una carnada, como que el diablo le decía, mira, tú me tienes que pagar a mí, pero obviamente Dios no quería morir. Entonces pone a Jesús humano enfrente de él y el diablo acepta. Entonces incluso Agustín, que es otro nombre por ahí de los nombres antiguos famosos, ellos dicen como que Dios le puso una trampa al diablo. Él está pagando, pero a la vez no le está pagando. Bueno, todos estos conceptos realmente son errados. En realidad, Dios no le está pagando nada al diablo. Tal vez para alguien puede ser una sorpresa en este momento. La Biblia presenta bien claramente que el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio voluntario. Él se dio a sí mismo. La Biblia presenta que Dios amó al mundo y dio a su Hijo único. Entonces, para rescatarlo de el poder del pecado en el cual el hombre había caído. Recordemos que la ley quebrantada no era del diablo, era la ley de Dios que había sido quebrantada. Y aquí la ley tiene, cuando nosotros, gracias a Dios, como adventistas del séptimo día, hemos entendido esta relación entre la ley de Dios, el pecado y la salvación, y entonces nos damos cuenta que no había nadie más que podía satisfacer las demandas de la ley, que esta es otra palabrita, que solamente Dios mismo. Así que cuando entendemos esta relación entre la ley, pecado, Dios y salvación, vamos a poner las cosas en su lugar correcto. Y entonces, quizás para terminar, pastor, hablando del perdón generoso, ¿cómo deberíamos nosotros
asimilar esta idea del perdón que ya vimos entonces, si tiene que ver con el hecho de que Jesús paga porque se da voluntariamente, o sea, Jesús se da voluntariamente, no vamos a usar ya el paga, sino se da voluntariamente para redimirnos de la condenación del pecado. ¿Qué nos dice eso a nosotros sobre la imposibilidad que nosotros tenemos como para lograr algo en ese sentido de la salvación? Totalmente, y sabe que cuando entendemos estos temas nos damos cuenta es que yo nunca me voy a poder salvar de otra manera a no ser por Jesucristo. Amén. Porque el abismo en el que el ser humano cayó es tan insondable. Bueno, recientemente hay una historia, ahora ya va a quedar tristemente para historias de muchas cosas, un sumergible que implosionó trágicamente en las aguas del Atlántico Norte, queriendo llegar ahí a otro barco al Titanic, que se había hundido pues hace más de 100 años, y ahora se está intentando, pues están ya rescatando, consiguiendo las partes de ese aparato, de los cuerpos probablemente de las personas, tal vez logren hacerlo, que iban ahí a bordo, algo trágico, totalmente un incidente lamentable, y se están haciendo esfuerzos para llegar ahí y rescatar, pero se está logrando. Ahora, quiero decirle, el abismo en que cayó el ser humano era insalvable. Nadie, absolutamente nadie, ni en los cielos ni en la tierra, fuera de Jesucristo, que es Dios, podía lograr esta obra por el ser humano. Y el perdón es el resultado de la redención, de esa palabrita que ya hemos estudiado este día. Es el resultado, ya no hay condenación, ya tú estás perdonado, tu culpa, nuestra culpa ha sido quitada. Esto realmente es maravilloso, pero recordemos que todo esto se logra a través de Cristo. Por eso no es de extrañar que en estos versículos la figura y la persona de Cristo, no tal vez la palabra, en estos versículos del 3 al 14 del capítulo 1, están ahí unas 15 veces, y contando otras frases que aparecen en él y esto. Realmente no es posible todas estas bendiciones a no ser por la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos toda la honra y la gloria. Amén. Y queremos en este momento entonces hacer una invitación a todos nuestros amigos y hermanos a que tomemos una decisión, realmente ir a Jesús y entregarle todo lo que somos. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar para que reconozcamos, que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer cuánto le debemos a nuestro Señor Jesucristo y cuánto, con lo que Él ha pagado por nuestra libertad, podemos hacer para servirle a Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente. Te alabamos por las riquezas de tu gloria y de tu gracia que has manifestado para llevar libertad, para llevar perdón, para llevar redención a cada uno de nosotros, los habitantes de este planeta Tierra. Gracias, Señor, porque a través de Jesús el abismo entre el cielo y la tierra ha sido salvado. Por eso encomendamos nuestras vidas a Él. Por eso ayúdanos a creer en Él y saber de que si creemos en Él, seremos salvos del pecado y de su condenación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.